Bueno, me voy a la mesa. Me voy a la mesa, empezamos a hablar. Primero lo saludo a mi compañero. ¿Cómo anda, Pablo? ¿Bien? Buenas noches. Señor Méndez, ¿bien? Muy bien. Preocupado, más que preocupado, inquietado por cómo van a hacer para explicar todo esto. La cantidad de archivos que dejó el presidente Macri en su campaña de 2015, de Carrió, de Frigerio, de todo lo que escuchamos hoy, no sé cómo van a hacer para explicarlo en esta campaña, porque se van a encargar todo el mundo de sacarlo de vuelta a la vista. Sí. Creo que solamente van por la inyectación, si vale el neologismo, de profundo odio para que la gente no escuche. Y claramente, ¿no? Claramente. Es como... Alperín, ¿cómo anda? Buenas noches. Un gusto tenerlo acá, ¿eh? Un placer. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vamos a analizar hoy las falsas noticias, las operaciones, así que vamos a empezar a ver después un poco de ahí para analizarla, ¿le parece? Sí, exactamente. Bueno, ¿cómo andamos, Juan? Muy bien. Buenas muy bien. noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, Gaby, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿alguna Bien. novedad? Y varias. Sí. Todo bien. Por Como ejemplo, vos rápido. decís, Dale. Casación protagonista de lo que fue, por un lado, la ratificación de Alejo Ramos Padilla al frente de la causa de espionaje, pero también apartando al juez Alejandro Slokar, que era uno de los integrantes de la Sala 12 y que tenía que seguir definiendo el asunto. Me parece que es una ratificación con fecha de vencimiento para Ramos Padilla. ¿Sí? ¿Eso es lo que deja, esto es lo que está olfateando? Esto es lo que se habla hoy en tribunales. Ah, no lo engañemos así. Leopoldo, ¿cómo andás? Hola, Buenas ¿qué noches. tal? ¿Coincide con lo de Gabriel? Parcialmente. Creo que, en primer lugar, todo día que se gana para esta causa en manos de Ramos Padilla es un avance. Si miramos cómo estaba la situación del Poder Judicial hace un año atrás, hay cosas que han cambiado. Sí. Por ejemplo, el hecho de que le hayan remitido nada más y nada menos que a Ramos Padilla la causa del gas licuado. Esa sabemos que fue la causa madre que dio origen a muchas otras de estas causas que se han inventado, donde se sostiene solo precisamente por el testimonio de D'Alessio. Es la única razón por la que esa causa se sostiene. Entonces creo que ese es un cambio. Creo que el fallo de hoy de casación implica la continuidad de Ramos Padilla, no sé por cuánto tiempo, pero la continuidad, y además la confirmación de la rebeldía de Stornelli. La situación ya de Casal, no de Stornelli, se torna absolutamente insostenible. Con un fallo que es prácticamente el último que hay en la cadena judicial para tomar en cuenta, hoy ya no hay ninguna razón para que Casal no lo obligue mañana mismo a presentarse a Stornelli. Y si no lo hace, pasa a ser encubridor y cómplice. Pablo, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Tomás? ¿Todo bien? Muy bien, che, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos por venir. Leí el libro, es buenísimo. En un ratito hablamos de Nisman, pero te quiero preguntar, así como estás en la radio, estás en contacto con la gente, ¿cómo la estás viendo la realidad? ¿Qué estás escuchando? Horrible. Peor imposible. La verdad, un desastre. La economía es una vergüenza como está. Mira, creo que el gobierno anterior cometió errores en economía. Este gobierno también, pero el gobierno anterior, que yo es algo que realmente no lo tenía tan claro, lo aprendí ahora, que tuvo unos amortiguadores muy importantes en todo sentido. Macri destruyó todo eso. Y entonces, claro, las consecuencias de una mala gestión económica son devastadoras. Bueno, lo que acabamos de escuchar, y por eso le queríamos pedir el pie a Pablo, es lo que está pasando. Esta es la realidad, lo que viste recién es la realidad económica. Vos lo sabés, lo vivís, lo sufrís. Si no lo sufrís vos, lo sube un pariente, un vecino, el que sea. Bueno, están tratando de evitar esa realidad, como dijo Pablo Cano recién, a través de acciones. Acciones, operaciones mediáticas y políticas en la cual se mete la justicia. Por ejemplo, esta, dale. El otro día mostré la grabación de Valdés con Schiavi hablando del Papa. Y también eso, vos me decís, ¿eso sirve para enjuiciar a alguien? No. Ahora, que un dirigente del peronismo cercano al Papa hable de cómo el Papa puede intervenir en la campaña, para mí es una noticia. Pero es gravísimo, Jorge, que esté en los servicios de inteligencia. Digo, lo que está haciendo arriba con la CIDE o la ex CIDE, la AFI. Nosotros no tuvimos esa grabación por arriba, en la cadena, yo lo que te digo es, nosotros en la no cadena tuvimos... eso sale de donde tiene que salir, que es un juez que lo hace. Digo, eso obviamente es una operación política. Nosotros no tuvimos esa grabación por los servicios. ¿Por qué? Pero era un tipo que no le pinchan a él el teléfono. Yo digo, mañana, a mí me parece, viste que ahora salió la corte diciendo, che, se están yendo al carajo con las grabaciones. Lo que digo es, ¿eso qué sentido tiene? O las de Parrilli con Cristina, son re atractivas, escucharla a ella, tratarlo como un sirviente. Bueno, pero no tiene ningún interés público, y es su vida privada, y no hay ningún delito ahí. ¿Es su vida privada la conversación de la mina hablando de política con su secretario? ¿Es su vida privada la conversación de la mina hablando de política con su secretario?
en su teléfono coso, con una pinchadura que no, pero no no le está hicimos originada. nosotros la pinchadura. No, Pero no no le está hicimos originada. nosotros la pinchadura. Pero la jueza ordenó destruir esa parte de la pinchadura porque no era relevante, le pinchan el Pero teléfono. eso es para el expediente, no para un medio. ¿El Pero eso es teléfono? para el expediente, no para un medio. Lo grave es que los servicios de inteligencia están haciendo espionaje sobre la oposición, ¿entendés? Sí, Que sí. es lo que dijo ahora la Corte. Entonces, el tema es frente a esto, ¿qué me parece más grave? Si me cae muy mal Cristina, no me parece, ¿entendés lo que digo? Está bien, es discutible. Te acepto que es discutible. Eso. Te acepto que es discutible. Eso. ¿Pablo? No, un sinvergüenza, no digamos más nada. Yo, a ver, acá vos sos periodista, Pablo es periodista, Juan es periodista, él es una eminencia. La verdad, ¿yo qué te puedo decir respecto de esto? Me No, pero parece es que cuando... No cuando tiene di- códigos, no entiende la nata que hay límites en esto y creo que The Intercept, que es un sitio que el que reveló las escuchas de Moro, lo dijo claramente cuando puso las escuchas. ¿Pasamos escuchas ilegales? Sí, pero no cualquiera. Solo aquellas que provengan de gente poderosa, que sean de interés público y que demuestren un delito. Si no, cualquier otra cosa es una operación. Claro. ¿Cómo no va a ser interesante lo que habla cualquier presidente? Cualquier cosa que diga un presidente es interesante escucharla, pero nosotros sabemos que no podemos estar escuchando lo que dice un presidente en una conversación privada o expresidente. Claro que tiene contenido político, lo que dice la nata es una estupidez total. Por supuesto que tiene contenido político, pero es privado, si no, se destruyó la privacidad. Y encima son escuchas ilegales, pero no es legal, digamos, el escucharlas La porque, difusión, claro, la difusión menos, pero el escucharlas porque, como bien le explica O'Donnell, son partes de escuchas que la justicia desechó, porque no tienen nada que ver con la materia investigada. ¿Alperín? Entonces, es muy bravo. Yo estaba pensando en un ángulo cultural de esto, es decir, cómo se corre el arco de lo que es tolerable por la sociedad, de las maniobras. Hoy estaba mirando un programa de la farándula. Sí. A las tardes muchas veces veo programas de la farándula y me puse a pensar que el grueso del contenido de programas de la farándula que interpelan al ciudadano común, a los sectores populares, está compuesto por denuncias y acusaciones. Alguien de la farándula que acusa a otro de la farándula. Escándalos que uno podría decir farsescos, digamos. Pero está tan instalada la idea de los culpables y de los que los desenmascaran a nivel popular, que yo pienso que es un triunfo de la derecha eso. Sí, claro. Es el Claro. espacio que hace posible que las operaciones mediáticas naden como pez en el agua. Claro. La idea de que la sociedad no hay que entenderla en términos de conflictos y enfrentamientos de intereses, sino de encontrar quiénes son los culpables de qué cosa y desenmascararlos. Es muy, muy importante lo que acaba de decir, muy interesante, muy profundo. Es el triunfo de la derecha y muchas veces la izquierda o el progresismo entra en ese eje. Eso me parece que es importante que también desde el otro lado se haga una lectura si uno entra en el eje o no entra en el eje. Pero es casi imposible porque es devorada por el sistema. Casi toda la política, los medios de comunicación, estamos siendo devorados por el sistema porque claramente te hacen entrar en el eje. Claro, pero si el eje es encontrar los culpables de algo y eso nos solucionaría la vida, entonces la tolerancia hacia las operaciones sucias que se hacen, acusando a los que se instala que son culpables, Sí. bueno, es mayor. Bueno, sí, pero está bien, fueron desprolijos, pero en el fondo esta gente robó todo. Es decir, se instala en la sociedad Hoy me una produjo idea El de que discurso está bien moral hasta lo y el desprolijo, discurso ¿no? moral, porque siempre hay una opinión moral sobre todo eso. Sí, que está el pasando. tema de la moral es muy interesante porque hay una construcción de una moral desde la profunda inmoralidad, ¿no? Porque si vos te pones si analizamos los principales exponentes de este periodismo que en algún momento quiso ser como los hacedores del Watergate, ¿no? Aquello que fue el Washington Post, quisieron ser Bernstein y Woodward y terminaron siendo payasos del circo Sarrasani. El antiguo circo Sarrasani, el que iba mi viejo de chiquito. Es decir, terminaron en el profundo lodo. Con respecto a lo que decía Alperín, es muy interesante porque ellos construyen una moral no solamente para encontrar un culpable, sino para edificar un chivo expiatorio. Claro. Que primero lo edifican inclusive desde lo más alto del Poder Ejecutivo. Continúa en la prensa y tienen su correlato en la justicia. Es el eje de la campaña. Un segundo, yo voy con Leopoldo. Hoy leí el diario Clarín y voy a hablar con Gabriel. Me dio mucha violencia ver un artículo en donde se transcribía supuestas conversaciones que la podríamos haber tenido nosotros. Yo la podría haber tenido, claramente. Si no es de donde uno se nutre de información, sino es con todos los actores políticos, con la gente común. Digo, hicieron un artículo en donde te nombraban, Gabriel.
que había tenido comunicaciones. Pero digo, me dio mucha violencia porque cualquiera de nosotros podría haber sido mencionado en esas escuchas. ¿Qué sentís? Sí, la verdad que es un poquito más de lo mismo, ¿no? Ya había sido mencionado en diversos programas. ¿Pero vos qué sentís personalmente en eso? La verdad es que no, primero, no... A ver, estoy muy tentado a decir quién escribió el artículo y por eso te voy a decir que es en defensa propia. ¿Sí? O sea, yo identifico claramente que es en defensa después propia. lo estuvo tuiteando esa persona. Es en defensa propia, ¿no? Bueno, ¿quién hay es? gente, Decinos no, tú, hay ¿quién gente que está, no puedo certificarlo, pero hay gente que está imputada de un delito en esta causa. Claro. Y no es un delito cualquiera, ¿sí? No es un delito contra la libertad de expresión, no es una imputación contra la libertad de prensa o el uso de las fuentes o la salvaguarda de las fuentes, sino estaríamos todos diciendo qué barbaridad lo que hace el juez Ramos Padilla. Es un delito sospechado de extorsión. Por ende, los riesgos de ser procesado en base a esta información son muy altos. Y yo entiendo que hay intereses corporativos que además representan ciertos personajes que aparecen involucrados en esta trama que inevitablemente los llevan a hacer cosas en defensa propia. ¿Saben que es ilegal? Sí. ¿Saben que la Corte dijo que basta con este asunto? Sí. Y lo hacen igual. Pero ¿Por no qué? tenía sustancia, Gabriel. O sea, la Pero nota Tomás, no tenía pará, ningún tipo de una sustancia. cosa quiero aclarar por ahí la gente que no leyó ese artículo. Lo que aparece, Gabriel, es que alguien le dice, che, pasale este artículo de La Nación a Gabriel. Una estupidez total. No tiene sustancia. Una pavada, pero ridícula. Pero entiendo que la idea es seguir construyendo sobre la base de, bueno, somos todos teníamos relación Claro, con... somos todos lo mismo. Sí, Algunos con presos, otros con extorsionadores, éramos todos lo mismo. No. Acá hay una diferencia clarísima. El juez la tiene bien clara y por eso hay alguien llamado indagatorio. Bueno, este tape que vamos a pasar ahora quiero que lo analice Leopoldo. Vas a empezar vos con el tape, quiero que lo veas primero y lo analizamos. Porque estás en la Comisión de Libertad de Expresión y me parece que todo esto merece también saber qué está pasando, qué repercusión tiene en la Cámara de Diputados. Esto tiene que ver con una operación que se hizo en contra de Máximo Kirchner y Garré. La hizo la misma persona de la cual está hablando recién Gabriel, pero con una manera muy tremenda de redacción. Un medio de comunicación no es un periodista. Claramente fue encargado a Daniel Santoro esa tapa de Clarín. Una tapa en donde había un título muy grande con un hecho sumamente grave en potencial. Me llama la atención cuando el periodismo habla en potencial. Y dicen, no, porque en la universidad te enseña a utilizar el potencial. Si usás el potencial, lo que estás haciendo es resguardarte ante cualquier tipo de denuncia. Porque lo que estás diciendo, vos sabés que puede no ser verdad. Dale. De Parrilli con Cristina. La denuncia que hizo usted sobre las cuentas que tiene Máximo Kirchner, aparentemente, ¿no? Vamos a ratificar 3 veces, ya que él negó 3 veces, vamos a decir ratifico. Y la Garré también, ¿no? Y de la Garré también. Alértense 5N. Vanessa, contanos qué está pasando sobre el cesero de Máximo Kirchner y Anilda Garré. Contanos en qué causa. Sí, es una causa en la que se inició en marzo de 2015 a raíz de una denuncia que se hizo por una investigación periodística del diario Clarín. De estas cuentas de las que se sospecha podrían ser titulares Anilda Garré y Máximo Kirchner. Daniel es garantía de seriedad en estos hechos y en estas investigaciones. Esta información resultó ser falsa. ¿Cómo se sale de eso, Leopoldo? En primer lugar, tratando de instalar el origen de todo esto. Acá en la mesa se habla de cuestiones morales, yo las comparto, también de cuestiones que tienen que ver con la ética profesional, que también comparto. Pero lo que hay que tener en claro es que, más allá de esta circunstancia, lo que hay es una decisión política de utilizar determinadas herramientas en reemplazo de otras. ¿Qué quiero decir con esto? En el pasado, la dominación y la violación del Estado de Derecho provenía de actos de fuerza. Los que violaban el Estado de Derecho para imponer determinados modelos económicos, sociales, eran las Fuerzas Armadas, etcétera. A partir de que se gestó desde Estados Unidos la idea del fake news, etcétera, etcétera, eso fue reemplazado por otras herramientas. Seguramente ni Neustadt, con quien yo tenía diferencias enormes, ni Grondona hubieran sido capaces de pasar grabaciones telefónicas, ni hubieran mentido de esta manera. ¿Vos crees que no? No, yo estoy seguro que no.
hubieran tenido algunos límites en este sentido, porque resguardaban la profesión. Estos tipos son mercenarios. En este caso concreto yo te voy a dar de dónde vino esto. A principios del 2015, cuando estaba en el pico más alto la confrontación del gobierno argentino con los fondos buitres, los fondos buitres apelan a Cambridge Analytica para hacer una campaña contra el gobierno de Cristina Kirchner. Incluso crean una... Eso fue aprobado además, digamos. Sí, sí, incluso crean una entidad que se llama Task Force Argentina, Fuerza de Tarea Argentina. Sí. Cualquier reminiscencia te la dejo para tu propia elaboración. Y Paul Singer se reúne con Alexander Nix y le dice que le encarga una campaña. Yo estuve en Gran Bretaña hace poco en un comité internacional que se denomina de desinformación y falsas noticias, creado por los ingleses que investigaron las acciones de Cambridge Analytica en la campaña de Estados Unidos, etc. El responsable es interrogado en el Parlamento inglés, el responsable de Cambridge Analytica, que se llama Alexander Nix, y en un párrafo del interrogatorio reconoce haber recibido la propuesta de hacer una campaña anti-argentina. No dice que es Paul Singer, pero dice sí, a mí me la encargaron. En ese viaje que hice, tengo testigos de esto, yo me reúno con una periodista que se llama Carol Canwell, que es del diario The Guardian, que es el que hizo la investigación a través de los arrepentidos de Cambridge Analytica. Y ella me mostró el manuscrito de Paul Singer, donde le encarga a Cambridge Analytica la campaña anti-argentina. ¿Y eso fue publicado? The Guardian todavía no se animó a publicarlo por el poder que tiene Paul Singer y su equipo legal, digamos, todavía no le ha dado luz verde para que se publique. Pero yo tengo testigos porque había varias personas en la reunión. Jorge. Sí, yo pensaba... Perdóname, pero quiero terminar con esto. Esto específicamente no arranca de Santoro. Esto es una información que lanza primero la revista Veja de Brasil. Sí. Esta información la plantó Paul Singer en ese momento, en el 2015. Y la recoge Clarín a través de Daniel Santoro, que en aquel momento Clarín estaba claramente alineado con los fondos buitres. Ese es el origen de esta noticia en concreto. La planta Cambridge Analytica en la revista Veja, como parte de la campaña de los fondos buitres, la recoge horas después, 24, 48 horas después. Clarín la transforma en tapa y ahí salió... Leopoldo, ese era el trabajo de Santoro en Clarín, siempre fue el mismo trabajo, buscar noticias anti-kirchneristas. Por eso cuando aparece D'Alessio, a él le soluciona la vida. Le traía todos los días informaciones que él podía publicar en la tapa de Clarín, que eran todas mentiras, pero a él no le importaba. Por eso no chequeaba, por eso es que Santoro no hizo periodismo. Hizo otra cosa, que fue una especie de gerente de anti-kirchnerismo adentro de Clarín, y concentraba todo, rapiñaba de Bella, de D'Alessio, de dónde venía. ¿Ese no era el chequeaba objetivo, nada. Eso, así no labura un periodista. ¿Ese era el objetivo o extorsionar también, digamos? Yo creo que lo hacía... Bueno, eso ahí tengo las dudas. Lo que pasa es que cuando vos trabajás tan a fondo con un personaje como D'Alessio, terminás envuelto en su propia porquería. Claro, puede ser. ¿Por qué? Porque para él también poner noticias de tapa en contra de Cristina era aumentar el sueldo, qué sé yo, era ser alguien mucho más importante en Clarín, ¿no es cierto? Jorge. Digo, hay un estereotipo de la prensa como el cuarto poder, pero como un cuarto poder que sería como el guardián de la democracia. El que vigila a los otros poderes sin intereses propios, solo por la verdad, por la búsqueda de la verdad. Ese estereotipo se destruye todo el tiempo, porque en realidad si la prensa es el cuarto poder, ¿el poder qué significa? Lo dijo Jabrán, el poder es impunidad y el poder es imponer hegemónicamente la voluntad al resto. Entonces la prensa lo hace. No es el cuarto poder de un vigilante desinteresado. Es parte del sistema de la gran prensa, estoy hablando de la gran prensa, es parte del sistema de dominación. Entonces cuando la Academia Nacional de Periodismo, de la que yo soy miembro, pero estoy muy alejado por la orientación que tiene, sale a solidarizarse con Daniel Santoro, y hace hincapié en la libertad de prensa y en la preservación de las fuentes y en los méritos de los premios internacionales que recibió Santoro. Y Santoro después dice que él fue usado, un tipo que supuestamente es un numen de la investigación periodística,
dice que era ingenuo y que fue usado. ¿Quién le va a creer a eso? Bueno, eso no es así. Santoro viene operando como uno de los emblemas de las operaciones mediáticas, solo superado creo por Jorge Lanata, ¿no? Otro caso, te digo otro caso, Claudio Saboya, que instaló hace pocos días que Alberto Fernández estaba internado por una tromboembolia y un infarto en el pulmón, fake news absoluta. Es el mismo que en 2007, cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete, hizo una operación de Clarín denunciando a la secretaria de Medio Ambiente, Romina Piccolotti, diciendo que hacía gastos privados excesivos y usaba un avión privado y favorecía a los familiares. Alberto se enojó mucho en ese momento y salió a denunciar al quien dijo el pseudo periodista. En realidad era una respuesta de Clarín porque Romina Piccolotti estaba investigando el tratamiento de los residuos de papel prensa en el Riachuelo. Entonces digo, ¿cómo se están? Ese tipo de periodistas no tiene nada que ver con el guardián de la democracia, al contrario, es el enemigo de la democracia, el modelo del periodista opereta, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo un poco más de fake. Antes de arrancar con el tema Nisman, vamos a ver qué le pasó a Parrilli, cómo fue tratado Parrilli y al final cómo termina la cosa. Dale. El juez Ariel Lijo acaba de disponer la declaración indagatoria del ex número 1 de la AFI, Oscar Parrilli, por considerar, escuchen bien, que encubrieron y protegieron al entonces prófugo Esteban Ibar Pérez Corradi, el prófugo más buscado de la Argentina. Bueno, acá están Graciela Ocaña y Daniel Santoro. Pero Graciela Ocaña, esto se inició por una denuncia tuya, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Sí, claramente se veía el accionar de protección a Pérez Corradi. Por eso yo he dicho que Pérez Corradi ha tenido protección política todo este tiempo. Obviamente el encubrimiento es grave. Un fallo, yo creo que histórico y único en democracia. Hoy el juez Ariel Lijo procesaron por encubrimiento agravado al ex jefe de la Inteligencia Nacional K, Oscar Parrilli, por proteger a un ex prófugo del narcotráfico internacional. Graciela Ocaña, que tuvo acceso a estas escuchas. Usted sabe que yo hice la denuncia respecto de la falta de acción de Parrilli. Lo que diría Alfonsín cuando un jefe del servicio de inteligencia como que se queda con dos informes que de haberlos hecho públicos hubiesen sido como una pieza fundamental para encontrar al prófugo más importante del país. ¿Qué hubiese pensado Alfonsín de ese secretario de inteligencia? No, bueno. Alerta judicial en C5N. La decisión del juez federal Ariel Lijo, en la cual sobreseyó al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli. Se estaba hablando de un delito muy grave, ¿no? Se estaba diciendo que había encubierto a un narcotraficante internacional. No estábamos hablando de que se había robado un bastón como hicieron con Cristina, que también supuestamente eso era la nada. Supuestamente no, fue sobreseída. Pero digo, se le estaba diciendo a un funcionario que se había sido cómplice de un tipo que manejaba narcotráfico internacional. ¿Era así, Gabriel, no? Sí, había, en realidad, la acusación era, lo que ocurre cuando bajás del titular y te metes un poco, era que había retrasado, como jefe de inteligencia, el envío de 2 informes de presuntas fuentes que habían encontrado datos para llegar a Pérez Corradi cerca de la Triple Frontera. Claro. Así de distancia, ¿no? Entre el título encubrió a Pérez Corradi, parece que lo escondió en la casa. Pero no, era otra cosa, como su rol como jefe de inteligencia. Esos retrasos nunca se comprobaron. De hecho, bueno, la Cámara Federal agarró el sobreseimiento y lo transformó en una falta de mérito, por las dudas. La causa sirvió para tener el teléfono de Parrilli interceptado, no sé, varios meses. De ahí viene el famoso Cristina, soy yo Cristina pelotudo y todo lo demás. Ahí sí una precausa. Sí. Es bueno lo que dice Pablo, hay que decir eso. Se generan este tipo de causas para estas cosas. Pero
Ustedes se acuerdan cómo terminó esta payasada, ¿no? A ver, dale. ¿Se acuerdan que lo trajeron a Pérez Corradi con el casco, etcétera? Creo que andaba incluso rondando D'Alessio por ahí el día que lo traen. Y lo traen con la pretensión de que él diga lo que creían que iba a decir o lo que le iban a imponer, que era que estaba protegido por el gobierno anterior. Y salió diciendo que le había pedido $200.000 de coima el senador Sanz. ¿Ustedes recuerdan eso? Con un agregado. Leopoldo, con un agregado, que la defensa de Pérez Corradi, el doctor Broidman, se presenta en el expediente de Dolores y dice que Pérez Corradi habría sido víctima de un grupo paramilitar presuntamente integrado por efectivos de la Gendarmería Nacional a cargo de la ministra Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Eso lo dice la defensa de Pérez Corradi dentro del expediente que instruye Este expediente lo abrieron, como dice Pablo, para escucharlo a Parrilli y en realidad para escucharle a Cristina. Claro. Y cuando se cayó, porque procesalmente hay plazos para las escuchas, son 30 días que son prorrogables. Cuando se cae, abren otro expediente que se llaman precausas. Claro. Y siguen escuchando, que la precausa es algo propio de la Inquisición. Viste que la Inquisición te investigaba sin decirte que es salir a pescar. Es salir a pescar. Inventaron una precausa, lo tuvieron mucho más tiempo tomado el teléfono de Parrilli. Lo mismo que está haciendo hoy Bonadío. Bonadío, les anuncio acá, y ustedes ya lo deben saber, tiene una precausa abierta que se titula NN Averiguación de Delito. Y está pinchando teléfonos a troche y moche. Tienen 360 horas de grabaciones, por ejemplo, del penal de Seiza. No te quiero escuchar más, Leopoldo. Bueno. En serio, es muy grave lo que está diciendo y la verdad es que no me interesa escuchar más lo que está diciendo. Gracias, Claro. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias por haber venido. Gracias en serio, a vos, Muchísimas gracias. Te vamos a invitar un poco más seguido, ¿puede ser? ¿Cómo no?